Algo tengo que hacer con mi vida. ¿Tú vas a la escuela o no? No. Hasta los propios policías no se atreven mucho a entrar ahí. A mí me van a estafar, a él probablemente no. Están pasando como 3 veces y no están chequeando. ¿Pero está bien? No. Uy, se ha puesto todo loco. Tenía familia, todo, pero el bicho me consumió. Se lo ata al palo y las hormigas salen. Y él está atado ahí. Ahí hay un tornillo. Esta es una obra suya. Sí. No sé por qué estoy haciendo eso, ¿eh? Ahora estos son familia, estos chicos que día a día. ¿Tuviste que hacer daño a otras personas para conseguirlo? Sí. Louis Vuitton. Estos son artículos robados. Que digamos aquí se vienen los malvivientes. No se vaya a alejar mucho. Vale. ¿Ves? Por su seguridad y por nuestra seguridad. Bastante curioso el entorno. Estoy aquí con el patrón de Santa Cruz, chicos. He llegado anoche a Bolivia y me han dicho que hay una zona muy peculiar. Creo una de las zonas más increíbles que he podido grabar en toda mi carrera porque es una zona donde en teoría no se puede construir, pero hay asentamientos chabolistas y ahí parece que viven muchas personas que se dedican al mundo del crimen, venta de drogas, etcétera, etcétera. Es así, son personas de la calle, personas que se dedican a vender sustancias, a consumirlas también. Ingresan aquí porque el lugar es amplio, lleno de montes, árboles y todo eso. Sí, es muy fácil esconderse, ¿no? Exacto. Mirad aquí que hay caballos que se pueden alquilar. Y quad, veis toda la gente tapada porque hace un frío que no es normal. Son 11 grados, pero tendría que estar a unos 20, 25, ¿no? Aquí en Santa Cruz normalmente no hace frío, pero esta temporada nos está azotando muy fuerte. Entonces toca abrigarse. Esto es lo que es las cabañas de Río Piray. Empezamos aquí y vamos a terminar lo que es en el cordón ecológico. Vamos a darle, que es el primer vídeo en Bolivia, le tengo muchas ganas. Caballo por allí, caballo por todos lados. ¿Es peligroso? ¿Contigo no. Todo bien? Donde puede haber peligro y usted quería conocer, yo en realidad lo llevo, es allá en el lado no sé si ha escuchado la noticia ahí de la Bush, al lado de la favela. Claro, lo que es del Moro Ventura ahí, ¿no? Sí, es ese lugar. Yo lo puedo llevar, lo que es en caballo. Claro, yo lo llevo sin problema. ¿Así se puede? Colega más para que vamos dos y dos. Sí, ¿está bien? Él organiza todo, ¿vale? Él sabe. Quiero dejarlo a él organizar un poco todo porque uno, no entiendo bien, tiene un dialecto bastante cerrado, entonces no entiendo bien lo que dice. Y segundo, a mí me van a estafar, a él probablemente no. ¿Cuál es mi hermano? ¿Este? Sí. Suba, ahora sí de aquí. Salta para arriba y se sienta. Ok. Bueno, va a ser un episodio un poquito diferente porque nunca he grabado a caballo. A ver qué tal la experiencia. Nos movemos aquí tranquilamente por la zona más chill. A ver el patrón si sabe lo que hace. Si se cae, si pum. Dice nunca ir detrás de un caballo, ¿eh? Esta es la primera regla aquí, ¿o no? Dependiendo del caballo. Depende del caballo. Dependiendo cómo usted lo amance, el caballo responde. Uy, joder. Ya, calma. Ya se ha puesto todo loco. Ey. Un caballo un poquito nervioso hoy. Creo que nunca he ido tan rápido. A ver si me caigo mientras grabo un video. Los caballos tienen que entender que tú eres el jefe. Si no, te pisan, por así decirlo. Ahora, si os estáis preguntando dónde estamos, es prácticamente toda una zona llena de estas cabañas que son restaurantes de comida típica, por lo que he entendido. A la derecha, amigo. Ahí. Bueno, el curso ha sido bastante rápido. Derecha va derecha, izquierda va de izquierda y tira para atrás y se para. Ya está, esto ha sido todo lo que nos han explicado. Entonces, un lunes, 3 de la tarde, un frío de la hostia, prácticamente están todos vacíos. Vamos, para allá. Ah, para allá. Uy, para allá. Venga. Eso allá es un barrio. ¿Ah? ¿Esto ya es un barrio? Sí, eso lo allá. Vale. Ingresando para allá, atrás de las caballas. Es un barrio. Eso es un barrio tranquilo. ¿Lo habéis escuchado? Esto es un barrio tranquilo. ¿Por qué? Porque hay otra zona que llaman la favela, que es menos tranquila. Obviamente lo vamos a ver
más tarde. Aquí era peligroso, hasta que los vecinos hicieron justicia por sus manos propias y... Pero cuando dice justicia por su mano, ¿qué quiere decir? Que Uno mismo. Sí, no, lo sé. Pero en el sentido que los mataron a los criminales o... Se le da una lección. Vale. Una lección grave, ¿me entiendes? Vale. Como para que ya no vuelvan. La lección grave es que se lo amarra a un palo llamado el palo. A un palo. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo se queda ahí? Unos 20 solo 15 minutos, media hora. Ah. Poner nomás porque las personas pueden... La hormiga del palo del diablo son unas hormigas así. Tienen harto veneno, ¿me entiendes? Similar a la picación de una abeja. Y si ¿Estás contando? ¿Y lo llenas de hormigas? Sí. ¿Qué locura es esa? Se lo ata Sí. al palo y ahí se lo molesta al árbol y las hormigas salen. Y él está atado ahí, ¿me entiendes? ¡Qué locura! Tortura boliviana. Algo Esto así. no lo había escuchado nunca. Algo así. Yo pensaba que lo iban a pegar y no, lo amarran a un palo y lo llenan de hormigas. Es que para Pues, ellos, bien para loco. ellos es santo remedio. Exactamente. ¿Entendés? O sea, es una lección que nunca va a volver a cometer otra ¿Y vez. es efectivo? Es ¿De verdad la efectivo. gente luego deja Es de...? efectivo, es ¿Sí? efectivo. ¿Quién soporta una picada de abeja en estos tiempos? Es grave Dios la mío, picada de abeja. pesa miles, claro, en todo el cuerpo. Os explico un poquito lo que pasó. Era el 1983 y una riada horrible del río Piray, que está justo aquí al lado, de hecho lo escucho, creo que está en aquella dirección, pues mató a más de 100 personas y dejó a otros 15.000 sin casa. Entonces el Estado, ¿qué hizo? Creó un cordón ecológico, que es exactamente este lugar, y es prácticamente una zona hecha de arena y árboles que ayuda, por así decirlo, a disminuir un poquito la fuerza del río y evitar ulteriores inundaciones. ¿Qué pasa? Que en los 40, 50 años que han pasado, personas de bajos recursos han empezado a levantar aquí sus casas. Como podéis ver, está lleno de estas casitas, la verdad que muy bien hechas. Están hechas de ladrillo, no son, bueno, aparte del techo de chapa, el resto se ve bastante bien. Poco dinero, ¿me entiendes? Y hay que saber gastarlo el dinero y verse, ¿me entiendes? Porque la gente mayormente cocina así, mira, en fuego, como usted puede observar. Uy, con la leña directamente. Claro, con leña, leña. ¿Qué tal? hace Buenas su fuego. tardes. ¿Qué cocinan? Ahorita están cocinando un locro de gallina. Es una sopa de gallina, pero aquí se le dice el locro de gallina. Tema electricidad, ¿cómo os apañáis? Bueno, ¿Tenéis generadores? No. Aquí nos pasan luz. Hay un que es propietario y ese propietario nos divide la luz a cada familia. Qué bien. Y tiene un costo de 100 bolivianos por familia. ¿Por familia o por mes? familia, por mes y por familia. ¿Agua potable? ¿Cómo lo hacéis? Igual el mismo precio. Nadie casi es propietario. Son pocos los propietarios del agua y la luz. Tema de las casas, obviamente es vuestra, soy propietario, Sí, pero sí. sabemos que son asentamientos Sí, ilegales. Esto sí somos ilegales, pero no se puede construir por el motivo y la razón que esto es un cordón ecológico. Es un área verde, ¿me entiendes? Y no se puede construir. ¿Y no tenéis miedo que en algún momento el río, ¿sabes? Desborde y... No, la gente no piensa en eso, ¿me entiendes? No anda No. pendiente en eso. Claro, hay que vivir en algún lugar. Claro, exactamente. La gente Entiendo. su bienestar, digamos, ¿me entiende? Por la familia. La gente casi no piensa en eso en el río, ¿me entiendes? Vamos a ver cómo es una casa. Esta, a diferencia de las otras, está hecha de madera, chapas. Hay algunas que están hechas también de ladrillos, Sí, ¿no? algunas. Un poquito... Esas viviendas hechas de ladrillo son hechas sin permiso de la alcaldía. Claro. En cualquier momento viene la alcaldía y pum, se la... Bueno, esperemos que no. Obviamente esta por los mosquitos, supongo que aquí en verano... En tiempo de calor hay harto mosquitos, Eso es. insectos, arañas, ¿me entiendes? Eso Y es. así vivimos aquí. Aquí tienen la ropa, hay poca cosa, pero todo bien ordenado, bien organizado. Una televisión, esa no falta nunca. Sí. Aquí tenemos Aris. Ella es mi hija. ¿Le has hecho esto para su cumpleaños? Mira qué bonito, ahí. Aquí Hola. vivimos cuatro. Vivo ¿Cuántos? yo, mi mujer, él es mi hijo el mayor y mi hijita la más chiquitita de 2 años. Pero no veo nevera. No tengo nevera. ¿Y cómo hace? ¿Compra justo para el día? Sí, lo que necesito Lo que uno en el consuma. día. Lo que uno consuma en el día no solamente compro porque no tengo nevera y no puedo meterlo ahí. ¿Qué tal? ¿Te gusta vivir aquí? Sí. ¿Sí? Pero hace mucho frío, ¿o no? Sí, porque se ven los monos, los pajaritos, los tucanes, los loros, toda cosa de animales se ve por acá. A ver si vamos a ver un mono. Muchas gracias. ¿Y todos estos materiales dónde lo encontráis? ¿La chapa y todo eso? Eso se recolecta. Hay veces de las construcciones mismas vienen y lo ofrecen los camiones, lo ofrecen en 100 pesos, 150 bolivianos. Y Claro. uno lo compra para poder hacer su cuartito, ¿no? Porque como no se puede hacer de material, hay que hacerlo de madera, aunque sea para uno vivir estable, ¿no? Pero sabemos que hay una zona un poco más peligrosa, ¿no? Que vamos Sí, a ver más sí, tarde. ahorita vamos a ir para allá. Eso Pero- ya es más o menos así,
Pero viven personas que no son tan tranquilas. Ajá, exactamente. Abusan de sustancias. Exactamente. Sabemos que cuando una persona abusa de sustancia no es mala persona, pero está tan desesperada que está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirla. Y a simple vista ese barrio se ve, digamos, que es peligroso. Que usted ve aquí, nosotros somos más humildes y un poco ordenados. En cambio allá, no, usted ve y a simple vista que usted lo ve, se ve que el barrio es peligroso. A simple vista. ¿Y por qué te atreves a entrar allá? ¿Tú conoces o...? Sí, yo puedo decirle que yo sí conozco. Yo también he estado allá, he pasado por un mal camino, pero gracias a Dios estoy aquí, ¿no? Con familia. ¿Te has recuperado? Exactamente. Muy bien. A ver si vemos unos monos. Obviamente aquí la vegetación es explosiva. Utilizaría este adjetivo. Mira estos árboles gigantescos. Es así donde lo amarran ahí, Sí. lo molestan y ahí salen la hormiga. ¿No? Ah, este mismo es uno de los... Ah, sí. Estas son ¿de dónde salen? No, este no es. Ah, este no es. Le estoy dando un ejemplo de cómo Sí. se lo ata a las personas. Sí. Se lo ata al árbol y se lo molesta al árbol y las hormigas salen, ¿me entiendes? Pero como se ata de una manera en concreto, no sé, así para atrás. No, así, digamos, yo lo pongo así a usted y lo ato, ¿me entiende? Usted no tiene movilidad para moverse. Me parece una buena punición, ¿eh? Sí. Porque, joder, si has robado, has hecho algo malo, lo mínimo es que te revienten un poquito de hormigas. Sí. Mejor así que irse a la cárcel unos años, ¿no? Un poco de hormiguitas, sufres mucho, seguramente va a pasar unas semanitas lleno de ampollas, pero es lo que hay. Y ahí mismo lo venden. Por eso esa zona es bien peligrosa. Hasta los propios policías no se atreven mucho a entrar ahí. Bueno, nosotros sí. Ahora, vamos a caminar bastante. ¿Por qué? Porque el cordón ecológico Es grande. es ancho unos 500 metros y de largo mide unos 15 kilómetros. Es enorme, obviamente no lo vamos a recorrer todo, pero supongo que va a ser todo bastante parecido. Mucha vegetación, arena y casitas, como las que hemos visto, un poquito improvisadas. El río queda en la zona de allá atrás, Vale. más atrás queda. Nosotros ahorita estamos yendo a la zona más peligrosa de la parte del cordón. Este es el Palo Diablo. ¿Y siempre está lleno de hormigas? Siempre, siempre. Ah, mira. Esas Ya son veo una las aquí. hormigas. Sí. Esas son las hormigas. Usted lo molesta y ellos salen. Ellos lo molestan, hay hartas, mira acá, por ejemplo. Ah, sí. Uno se lo ata ahí, lo molesta, este es el Palo Diablo. ¿Y pican? Pica, tiene la picadura de una abeja. Pero te sale ampolla, en plan, si yo lo Sale pruebo ampolla. ahora, Sí. ¿va a ser desagradable? Sí. O... Nosotros que somos acostumbrados, nosotros digamos normal, porque su picación es buena para el reumatismo. No sé por qué estoy haciendo eso, ¿eh? ¡Uy! Se lo sabe. Mira que se ha enganchado, qué cabrona. Ahí. Bueno, duele, pero bien. Ahora, si me pone... si me pone desnudo, me cago. ¿Qué hizo mi caballo? ¿Qué hizo mi Y ahora tengo miedo que la tengo por todos lados. Uy, y que sigue picando, ¿eh? Se te va a inflamar. ¿Qué Sí. siente? Se te va a inflamar. Hace un tipo bolita se te va a hacer. ¿No siente una comezón? Sí, sigue picando un poquito. Me imagino todo el cuerpo así desnudo tiene que ser... Porque aquí salimos... ¡Wow! Mira. Hay como unos pájaros con la cola amarilla. Bueno, hablo con muy poca propiedad, obviamente. Volvemos a subir al caballo, así llegamos más rápido. Vaya episodio, ¿eh? Tan diferente. Estoy muy contento. Estamos siempre en barrios y hoy estamos en el medio de la naturaleza. Un primer episodio boliviano sorprendente. Tú tranquilo, que estás yendo encima del otro. Pensad que aquí en el cordón ecológico viven más de 1.500 personas, donde nos estamos dirigiendo. La mayoría son personas, como ya os dije antes, drogadictos. ¿Sabéis qué pasa cuando eres drogadicto? Te se va literalmente la olla. Me pica la mano. Vos querías que te pique. ¿Duele o no duele? Uy, un poquito sí. Espera que... ¡Ay! Imagínese esa picada en todo el cuerpo. No, horrible. ¿Tú ya habías venido aquí o no? Ah, primera vez. Primera vez, la verdad. Primera vez. El patrón es una persona que tiene un canal de TikTok y hace algo muy peculiar, muy divertido. Hace sorpresas a las parejas, ¿no? Te contratan para dar una bonita sorpresa. Exacto. Le regala rosas, le canta lo que le dice, bueno, el novio. Algo muy peculiar. Esta parte donde estamos ahorita, que a la derecha se encuentra ya la avenida. Por lo que he visto, suben a un taxi y cuando llegan ahí lo atracan y corren, ¿no? Se hacen pasar como pasajeros. Sí. O los paran los micros, e incluso los micros se suben y los asaltan a todos y se van ahí mismo.
Los ¿Pero autobuses- van armados o...? Van armados. Sí, van armados. Uy. Con arma blanca y arma de juego. Vela. Ya sabe que nosotros estamos ya para allá. Ah, ¿los habéis avisado? No, No, nosotros no. Ah. pero ellos tienen... Ellos tienen aquí. Ah, tienen como punteros, gente Sí, que exacto. controla la zona y sabe un poco quién va y quién no va. Exacto. ¿Cómo lo hago esto? Así mismo. Aquí empieza toda la zona peligrosa. Sí. El que viene de ahí, él es un No, no. Ey, ¿ves? El caballo siente la vibra. Bueno, igual pobrecito es un chico que está haciendo ahí un paseo y ya está. Cuidado la cabeza, eso es. Buenas, ¿qué tal? ¿Ese canal? Pues sí, lo es. Últimamente están saliendo varios TikToks que dicen que juzgo a todo el mundo de mi manera, en plan, estoy yendo a la universidad, me ve Zaza y dice que soy pandillero. Que hace un poco reír, pero no es la realidad. Es verdad que me puedo equivocar, pero hay algunas características que no mienten. Ahora, este chico se encuentra en esta zona, tiene una pinta muy descuidada, se ven las manos sucias, que es algo muy típico de las personas que sufren de drogadicción. La vestimenta, la mirada, no sé, son muchas cosas que después de años de hacer este tipo de contenido uno entiende. ¡Uy! ¡No me lo creo! ¡Qué locura! Mira, Dios, flipa. Mira, hay un perezoso de bastante, no lo había visto nunca. Increíble. Oh, mira la cara. Dicen que huele muy mal, que no se limpia. Bueno, como todos los animales, pero parece que van tan lentos que se llenan de parásitos y insectos. Sí, sí, sí. ¿Lo veis? Allá está la avenida. Entonces roban y pum, se tiran aquí. Vamos a ver qué hay. Muchísima basura y muchos escondites. Él, por ejemplo, él es consumidor. Ahí, usted puede ver. Sí. Buena. Ellos son consumidores. Buscaban esto para poder buscar fierro, para poder progresar dinero, para poder fumar su vicio. Fierro, cobre, no, lo venden. Ellos cavan Sí. todos los escarbos, Sí. ¿me entiendes? Para poder Esto es algo bastante común. Van destrozando las tuberías porque tiene valor, muy poquito, pero si ya puedes robar varios kilos, igual te da para alguna dosis. Acabamos de ver un chico, lo vemos allá justo la cabeza, que sale de aquella zona. Normalmente los drogadictos no me preocupan mucho. ¿Qué me preocupa? La persona que le venden la droga, porque el drogadicto normalmente está muy cansado, come muy poco. No se vaya a alejar mucho, Vale. ¿ok? Por su seguridad y por nuestra seguridad. En línea general creo que no debéis tener demasiado miedo de los drogadictos. Mira, aquí justo es un escondite de ellos. Es que aquí están todas sus cosas. Esas son sus caras, mire, como usted puede ver, esas son sus casas. Por el motivo y razón, porque él pilló a un delincuente queriendo a una chica más de su mismo estado de ella. Él agarró lo con una hoja, con una soga y lo metieron preso. Entonces esto ya no tiene dueño, sino que tiene otro dueño. Esta es la casa de que estás hablando, de la historia. Ajá. ¿Se pasó aquí eso? Aquí pasó. Dios mío. Hay un perro destrozado, Ellos viven así. todo enfermo. Como Bueno, usted puede observar, ellos viven así. Mire. Parece que no están. Sí. Dios mío, vaya situación, ¿eh? Ya vivir así es una mierda. Mira, justo un bolso robado porque es un bolso de marca. Bueno, irme adentro. ¿Veis? Louis Vuitton. Y dentro tiene Buen día. una cartera. Estos son artículos robados. Hola, buen día. ¿Lo veis que está lleno de pasajes escondidos? Y yo paso acá a ver a mis amigos porque es divertido estar por acá. Bueno, este lo dejamos al lado, ahí, el cuchillito. Veo que hay una bolsa ahí de Louis Vuitton. Sí, Yo no creo que aquí sea... sí, esto lo han hecho, pues. Yo he visto muchos videos en internet de personas ahí en la calle que, bueno, hacen cositas y se escapan. Aquí se meten dentro. Pocha, sí, a veces. Hay que sobrevivir de alguna manera. No fue, puta, cuando le dan a uno y ya, pues ni modo. Muchas personas que roban no son malas personas, simplemente que
tienen la necesidad, ¿sabes?, de consumir o hacer lo que sea, entonces están dispuestos a hacer cualquier cosa. No, pues, otro trabajo, pues, sino que a veces ya pues también lo carburizan a uno de tantas cosas que le dicen a uno. Uno por maldad será, pero porque ya me estar así, que esto y que más acá, uno ahí lo hace. Y traigo la mente, a veces me vengo para acá pues porque aburro de estar pues, ahí en la casa ahí con... Hay más diversión. Sí, tengo diversión. ¿Qué tal, hermano? Bueno. ¿Todo bien? Un poco de distracción pues, para mí. Vale. Para la mente. ¿Usted vive aquí o es de paso? ¿De paso también? No hay nadie que vive aquí. Ay, nada. ¿Cómo pasáis el día aquí? Yo me pongo a sacar fierritos del suelo cavando, solo que ahorita no tengo porque no tengo lámparas, palas. Si yo entro así, solo, con una cámara, igual me encuentro una sorpresa. Con su cuchillo, algunas Claro. veces, pero sucede. Te van a robar Más porque no antes- te conocen, tío. ¿Cuántos pantalones tienes ahí? Tengo dos choris y un pantalón. Porque con este frío, Dios, normal. ¿Aquí qué hace? ¿Buscan piedras? Sacan fierro. Ah, aquí viene gente enmascarada. Estos en moto. Porque hace frío. Esto es una locura. Hola, ¿qué tal? ¿Pero está bien? No, sí, sí. Sí. Vale, vale. ¿Os podemos ayudar de alguna manera? No, sí, estamos bien. ¿Todo bien? Sí, estamos trabajando. Vale, vale. ¿El cuchillo por seguridad? Sí, no, sino que estábamos cocinando. Ah, muy bien. Pues os dejamos aquí tranquilos. Gracias. Hasta luego. No sé, hay dos niñas ahí durmiendo. Guau. Ella vende todo. Ah, Esa señora de atrás es vendedora. la señora es vendedora. Y aquí hay consumidores a punta palo. Mira cómo se... Ya van pasando como 3 veces y no están chequeando. Ya. Pero tranquilo, no pasa nada. Vale. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Me he quedado un poco impactado. ¿Por qué llevas un machete ahí de 1 metro? ¿Para trabajar en el campo o por seguridad? Porque vivo en la ley del monte. Como se mata una víbora, o cualquier animalito se lo quiere picar, o hay que cazar así sea un cocodrilo. Él dice que él utiliza el machete para poder cazar aquí dentro del monte, cualquier animal. No lo utiliza porque, igual que la calaca, si es una selva de cemento. Ahí va. Pero aquí es distinto, ¿no? Hay zorrillos más grandes que los perros. Unos zorrillos así de grandes que por la noche. ¿Tú duermes aquí, justo en el medio ambiente? Yo duermo donde me quedo dormir. Agarra la noche. Ellos no tienen un lugar exacto donde dormir. Ellos duermen donde la agarra la noche. Ah, ¿tú puedes dormir hasta ahí? Sí. Por ejemplo. Si me quedo dormido, ahí pues me quedo dormido. ¿Y no tienes frío? ¿Qué es el frío? ¿El frío? No sientes. No siento. Ah, pues muy bien, Yo soy de ¿no? Bogotá, yo soy de la nevera de Colombia. ¿Tienes algo ahí enganchado? ¿Qué es? Ah, es como... Ah, a ver. Sí. Lo pone... Es para sobrevivir. Ahí hay un tornillo. Y para seguir sobreviviendo. Pues cuidado con eso, ¿eh? Porque es un poquito peligroso. Eso le digo. ¿Y llevas zapatos o has puesto muchos calcetines ahí? Yo es que no tengo uno de uno y el otro del otro. Claro. Ah, de otros, distintos zapatos. ¿Y utiliza también algún tipo de droga o solo alcohol? Todas las drogas, Todas. todas. Uy. La cocodrilo, la que se le comía a uno el cuerpo, esa es la que no he probado. Pero ácidos, pepas, todo, algo bien, desde chinche. Uy. Tengo 33 años ¿Y toda la vida has utilizado? y yo creo, hasta el día que me maten, porque a lo bien no me pienso morir, yo creo que me van a matar. Algún día me tendrán que matar. Bueno, esperemos que no. Chao, hermano, gracias. Pobrecito, qué historia. Buah, es que está lleno de drogadictos. Mira. Y otras. Creo que hay un niño, ¿puede ser? Trabajando. Buenas. No te preocupes. Si no quiere, no grabamos. Era solo para ver un poco qué está por aquí. Claro, pero tampoco... No.
¿Tú vas a la escuela o no? No. ¿Pero te gustaría? Estaría bien, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? 10. 10 años. ¿Es un trabajo duro lo que haces? ¿Y cuántas horas trabajas en un día? Todas las tardes. ¿Y por la mañana qué haces? ¿Descansas? Ajá. ¿Qué sueño tienes? ¿Qué te gustaría hacer cuando eres grande? Trabajar. ¿Trabajar? Pero ¿ya trabajas? ¿O quieres un trabajo diferente? Diferente. ¿Dónde estamos yendo? ¿Vivís allá? Ajá. ¿Ya se ha terminado el día laboral? ¿Has encontrado algo o no? Poco. 3 pesos, 2 pesos. ¿Solo? Uy, poquito. ¿El día que has encontrado más dinero, cuántos dinero has encontrado? 50. ¿50? ¿Qué has hecho con ese dinero? Comer. Pues eres un niño muy valiente, ¿eh? Los niños en Europa no trabajan así, en edad temprana. Aprender, chicos. Mirad, este chaval tan joven, ya un guerrero de la vida. Aquí se abre un poquito, ya vemos algunas chabolas por ahí. Hay un tráfico aquí de personas que no pensaba. Tú me dijiste que también has pasado por un mal momento en tu vida. ¿Fue un periodo muy largo o...? Sí, fue un periodo largo. ¿Sí? Fue un periodo largo, pues, pero gracias a Dios estoy aquí, ¿no? ¿Cómo se puede recuperar una persona? Alejándose de los amigos. Porque uno pretende que está con un buen amigo, sin embargo, el amigo no es el que te da vicio, el que te incentiva a que tú fumes, sino el que al contrario, el que te dice sal de ahí, eso no es bueno, que ven, yo te ayudo. Que te da buenos consejos. Exactamente, no el que te mete más, digamos, ¿me entiendes? Porque quien sea puede tener un amigo que te dice toma, fumar, yo soy tu amigo. Ese momento es bueno, pero después ya... El resto es todo un infierno. Cuando acordás, estás adentro en el pozo, sos uno más de ellos. ¿Me entiendes? Así que las personas que recapacitan y se dan cuenta que están haciendo mal son raras. No son todas las personas fuertes para salir de este vicio, porque este vicio, usted fuma, aunque usted no quiera, el cuerpo te lo pide. ¿Tuviste que hacer daño a otras personas para conseguirlo? Sí, como cualquier persona que busca para su vicio, robé, también atraqué, ¿me entiendes? Echa maldades también, pero solo el de arriba es quien va a juzgarnos y él nos perdona todo, ¿no? ¿Y la familia puede ayudar o es complicado? No, la familia incluye harto. Como también tú le puedes hacer daño a la familia también te da la espalda. No es por maldad ni nada de eso, sino que es porque tú le has hecho daño, ¿me entiendes? Pero te ayuda la familia nunca te da la espalda. Mira, un perro con la camiseta de Ribery. Chao. Son alcoholes. ¿Esto se puede beber? No, alcohol, ajá. Sí. Pero lo necesitan a veces. Claro, para ello. Sí. Estamos filmando, ¿qué estás haciendo? Sí, señora. Estamos... Un reportaje. ¿Para qué? Un reportaje de lo que es la necesidad de aquí, de esta De todo el barrio. Las dificultades del barrio. Nosotros ya tenemos luz y agua. Aquí Ahora ya tenemos ya. Porque nosotros vivimos Comunitarias. aquí somos Unas 200 familias. 200 familias. Porque así vivimos. Dios mío. en todo el barrio. ¿Pero hay problema entre familias o os lleváis bien? No, entre nosotros aquí, bien. Y entre toda la gente igual, bien, digamos, con los vecinos. Pero la gente de afuera, de allá, no quieren sacar a nosotros a otro lado. Porque todas esas zonas allá son zonas Porque rojas. esto es cordón ecológico, ¿no? Es lo que, claro. lo que te explicó allá, Sí. que es zona roja. Roja. Que digamos, aquí se vienen los malvivientes. Roban el cuarto anillo y se meten al monte. Pues. No sabemos de todos lados bien. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sí, pues no Si soy ni las policía. autoridades pueden hacer algo. Nosotros no los mandamos a robar a ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer nosotros convivir Cuidarnos. con toda esa gente, cuidarnos nosotros, digamos. O ¿Y sea, no tenéis miedo para vuestros hijos que Sí, pasan por tenemos. ahí? Pero nosotros tenemos No que... tenemos seguridad para nuestros hijos. Hay hartos niños ahí, mira, hartos niños ahí. Lo he visto. Mira cuántos son. Claro. Más de 300 niños hay aquí. Igual viene aquí la policía buscando a alguien, ¿sabes? Y empieza un tiroteo o algo, es peligroso. Todo Sacan bien. a la gente. Mucho abuso tenemos. ¿Sabe qué? aquí en la Nosotros policía. de policía Mucho tenemos... abuso. Porque vivimos en el cordón ecológico y nosotros le decimos que igual somos seres humanos y que tenemos derechos y que nos respeten. Pero ellos nos patean las puertas. El otro día entraron los policías y a mi sobrino y le patearon la puerta. Dicen, ¿dónde está el maleante? ¿Dónde está el maleante? Y el chico dijo, se ha escapado al monte. Y dijo, ¿cómo qué maleante? Si lo íbamos a subir al Facebook para que vean el abuso que nos hacen aquí adentro. ¿Y los hombres no se organizan para dar un poco de seguridad? No, o sea, digamos, Difícil. nosotros Difícil ya... por los maleantes, digamos, por los hijos, por represalias. Ya. Ellos de aquí no, pero vienen de afuera, vienen de las cabañas más abajo, asaltan con armas.
Es todo un monte esto, pues, ¿no? No hay seguridad aquí. Pasando del canal para allá, ya es donde están todos los que están viciosos. No, pero podemos Mira, acompañarlo, pero aquí- pues, si aquí quiere. está- ¿Quiere sí, usted? sí. Vamos, Claro. acompañémoslo. Es impactante este recorrido porque vemos que hay personas en situaciones de calle complicadas. Un maleante de afuera decercó y se sacó a una sobrina de nosotros. Para y gritó mi sobrina auxilio, se sacaron a mi hija de hoy, corrimos, el barrio se levantó. ¿Sabe qué? Hemos buscado el monte, la tenía, así era una niñita, mi sobrina. Era un chico de por allá, de por afuera, no era de aquí. La sacó a la niña y ¿sabe qué? Traía un como alcohol para... Entonces vino la policía y se lo llevó y está preso. Se lo procesó. Mira, hay otro consumidor. Mira la locura del lugar. Pobrecita, hay una niña discapacitada con su carrito. Y aquí cada uno tiene su lote. Lo que sí es verdad, tienen espacios muy amplios. Podemos ver que cada casa tiene su jardín, su valla, estos árboles maravillosos. Pero luego, drogadictos por todos lados. Vale, ponemos la cámara un poco más tranqui y vamos a hablar con ellos, a ver si se ponen locos. ¿Por qué os encontráis aquí? Veo que mucha gente utiliza sustancia. Somos drogadictos. ¿Qué tipo de droga se utiliza aquí en Bolivia? Todas las drogas que se utilizan en todos lados. No me importa la droga. Lo que me importa es que la gente no utilice la droga para abusar de los demás. ¿Me entiendes? Uno puede ser drogadito, pero buena persona al mismo tiempo. Claro, sí. Hay personas que no roban, que son normales, que trabajan y todo, y se pegan sus pipazos. Que todo el mundo los discrimina porque... Yo empecé en la calle de niño, tenía familia, todo, pero el vicio me consumió. ¿A qué edad empezaste a utilizar? A los 14 años. ¿Y cómo se empieza? En plan, ¿es un amigo que te la ofrece? Buenas. En el colegio, la droga me venció. Salir de esto no pude. Cuéntame un día en tu vida, en plan, ¿te levantas y qué haces? Busco droga. Todos los días, droga. La utilizas y luego cuando se va el efecto vuelves a buscarla. Sí, a buscar. ¿Cómo que pase el otro? Cada quien decide el estilo de vivir, ¿no? Y nosotros decidimos vivir así, pues, y en estas situaciones las encontramos. Y somos de calle. Para mí, la droga, poco a poco, y un capricho que uno tiene, de no querer salir, de que ya te gustó eso, pero cuando salga y te metiste. ¿Y se puede salir de esto o no? Se puede. Claro, se puede. ¿Se puede? Yo te voy a decir de cuál es la forma, porque yo vengo estudiando a esto. Yo soy escritor y pintor, con todo el respeto. No es con toda honestidad, como privándose, ¿me entendés?, del consumo. Salen de un centro después de haber estado 3 años, 4 años, 9 meses, así corriendo a los canales a buscarle la papa, ¿me entendés? Es lento y progresivo. Así como una persona va subiendo en el consumo, así tiene que bajar. No es inmediato. O sea, puede demorar años bajando el nivel de consumo. ¿Pero usted consuma? Yo sí consumo. ¿Y estás en el proceso de bajada o simplemente...? No, ya estoy pasado del tiempo, ya, pero... ¿Pero por qué? ¿No le gustaría otro estilo de vida? Igual ¿Qué de... voy a hacer ya? Algo tengo que hacer con mi vida. Esto es para la gente que está desahuciada o que ya está para la gente. Yo ya he vivido. Yo he sido joven, no he tenido la pinta, así que tenemos la física, pero he tenido mi porte, he trabajado, me he enamorado, he tenido... ¿Y qué ha pasado? Hija. ¿Cuándo ha habido un cambio? Me podía de todo, le dije a mi mujer, me voy a Bolivia a vivir el tiempo, le dije no sé, vino conmigo hasta la frontera y le dije no sé. ¿Y está contento de esta elección? Sí. Si no, ¿cómo que no voy a estar? No sé lo que hago, sé bien. Hasta lo que consumo, llego a controlar, he llegado a controlar el tiempo, la ficha, las villas que doy con un primer cargue en la pipa, con un segundo cargue, cuánto me duró el ticket Todo eso lo controlo. Soy un antropólogo nato. No, estoy muy sorprendido. Usted yo también con ustedes. Es un genio, no sé, me sorprende. La gente tiene que saber lo que es una droga pesada y a lo que va a llegar con una decisión. Pero la decisión
Depende de uno mismo. Pero usted ya ha tomado su decisión, ha hecho su vida. Cuando ves personas como la niña ahí muy joven, ¿no le da pena? ¿No le gustaría ayudarla y sacarla? ¿Qué pena puedo tener? Pero si yo hoy me acerco, yo no he utilizado droga nunca, y le digo, voy a empezar a utilizarla o no, ¿usted qué me aconseja? Bueno, que no sea pelotudo. A esperar tener un par de años, esperar que... Tú dices, él dice que no es buena elección. Mierda, entonces, hacer lo que quiera, emborracharte, hacer lo que quiera. Vive libre. Claro, pero ya has vivido. Muy bien, muy bien. Eso es lo que te digo. Increíble, la mejor entrevista que he tenido en toda mi vida, creo. Pero es verdad que es difícil. Es difícil, es difícil. Y pero todos los que estamos aquí a veces tenemos problemas personales. Todo lo que todas las personas que entrevisto siempre vienen de problemas personales muy complejos, muy duros. De familia que no pueden sacarlo. Pueden superarlo y se meten en el mundo ya. El problema familiar es que me salí. Alcohólico soy. Me dedico a limpiar, a carpir, así. No los pasillos, corredores de casa para ganarme el pan. Diferente, pero a la vez sale ser lo mismo. Me gano el pan en cada puerta, yo no entiendo. Yo me llamo Leonardo Diego Luis. Solo decirle sí, la vida da muchas vueltas, yo soy vicioso. Eso me llevó a viajar, conozco la mitad de lo que es Bolivia, gracias a Dios. Esta es la única forma en que me puedo comunicar. Uno no es que no lo pueda superar, uno es lo que quiere. Hermano, yo conozco mucha gente de diferentes Camiri y Bermejo. Y aquí la gente, como dice, trata a todos iguales. Ve a alguien que es de la calle y ya trata y dice, sí, ese es un ladrón, sí, ese pitillea. Bien, sí, pitilleamos, fumamos, pero no todos somos iguales. Y de aquí no puedo salir porque no puedo juntar lo suficiente para seguir viajando. ¿Pero te gustaría reunirte con tu familia? ¿Por qué no, hermano? No sé, igual has tomado otra elección o tienes algún problema familiar y prefieres quedarte aquí con tus amigos. Los problemas siempre están, pero el tiempo lo dice todo. Sí, es mi familia, es mi sangre, yo sí, me arrepiento de muchas cosas que hice. Pero a lo que voy de que la familia es lo primero, hermano. Y ahora estoy solo, ahora esto, son mi familia, estos chicos que día a día nos ayudamos. Si traemos un pan y quiere comer, va a tomar un pan, después ayúdame vos. Aquí todos somos una sola familia. Sí. Es que cuando uno sufre mucho, también comparte mucho. Uno aprende de la calle. en la Biblia, ¿no? Eso es. Aprendemos. Amarás a tu prójimo y es como si te amaras por ti mismo. Sí. ¿Qué pasa aquí con la niña? No entiendo, porque usted ha tomado su decisión. Está durmiendo, escúchame. Sí. Está durmiendo, está cansada, está sin dormir varios días. Vale. Déjame una ayuda. ¿Es más que eso, amigo? Déjame una gamba. ¿Qué es una gamba? 100 pesos. 100 pesitos. Pero espera. No lo merezco por lo que te digo, No, ¿verdad? me lo merece. Que no tengo literalmente suelto así de... No. Mira, amigo. Mandame un core. A ver si tiene él. Ven. Dice que quiere más, pero yo no tengo más. ¿Tú tienes algo o no? No sé. ¿Que no tengo? 5 tengo. Señor, yo... ¿Qué me importa, señora? No tengo más. A mí me han invitado, yo soy escritor. Venga. Bueno, le he dado ¿No lo crees? un dinerillo y se han una foto de la obra? tirado todos allá a comprar para consumir. ¿Tienes una obra? Sí, puedes venir. Saca un par de la foto y quiero ver la parte en la cámara. El problema es que cuando das dinero se enfadan porque... No pasa nada. No, porque no se lo sabe repartir bien. Entonces se crea mucha rabia. Sí. ¿Esta es una obra suya? Sí, mira, está filmada ya. El hurón se titula esto es un ojo de buey de los barcos antiguos así y esto es alta mar. Viviana, ¿vas a salir de eso o no? Yo sí, porque yo me Es pienso una buena salir. mujer. Es una decisión personal. Personal sí, Por pero la supuesto. decisión está tomada. Y yo ¿Sí? sé, porque yo cuando yo propongo, lo hago. Entonces yo había hecho Muy bien. una promesa hacia mi madre y que ha fallecido. ¿La vas a Y yo lo cumplir? hice. Obvio que sí. Bien. Porque la promesa se cumple, porque si vos no cumplís tu promesa, haciéndote la burla de ti mismo y de Dios. Pero más tiempo espera y más complicado va a ser, ¿eh? No, porque ya en esta semana yo me voy. Ah, qué bien. ¿Sí? Uy, pues me alegro haberte encontrado Que así. van a venir a rescatarte. Obvio, va a venir como del centro. Pues mucha suerte, ¿eh? Ok. En tu vida. Ánimo, Igualmente. ánimo. Encantado de conocerte. Nos tenemos que ir. Nos espera ahí con los caballos. Chao, chicos. Nos tenemos que ir. Gracias. Présteme 20 pesos, madrecita. Ingeniero, arquitecto, cae en el liceo. Es que la droga no mira a nadie, Sí, ¿sabes? no, boxeador. Imagínense, boxeadora que ha caído. Artista, Mi de todo. hermana le dice de todo, le dice, ustedes no son feos, chicos, recupérense, miren, ¿cómo van a hacer así?
Les decimos, nosotros, ¿cómo van a estar aquí? Vayan a su casa, busquen a su familia. Nosotros hablamos, le aconsejamos, porque tenemos sobrinos, Dani, ¿no? ¿Qué vida es estar ahí tirado todo el día No es vida. fumando? Es un infierno. Sufre, es un infierno, a menos cuando llueve. Claro. ¿Qué hace cuando llueve? Sí, buscan un techito donde meterse ellos. Madrecita, dice, por favor, aquí. ¿Te piden a ti, sí, si le abren las casas y todo? Sí, por favor, madrecita, dice, por favor, madrecita. Tenemos frío y a uno le presta, pues no los regala porque son seres humanos igual. Sí. ¿Qué le pedirías? Una cosa, la más importante, ¿qué le pedirías a las personas? Eso que están viendo este video, el alcalde o quien sea. Que no hagan mucho abuso, pues no a nosotros, que respeten las casas, nos respeten porque no tenemos dónde vivir, es la verdad. Por eso estamos aquí. Sufrimos de todo, ¿no? Tenemos necesidades en este frío, de chompas, de frazada, de víveres sobre todo, ahora en este tiempo. Pero, ¿dejarías este lugar si te dan, no sé, otra vivienda en otro lugar? Sí. ¿Sí? Sí, claro, todo dejamos, ¿no? Este lugar si nos dan dónde irnos a vivir. Claro, si se puede mejorar, sí. Con nuestros hijos, ¿no? Eso, como usted dice. Yo a las 7, 8 de la noche yo agarro y los meto a mi hija a mi cuarto. Porque ellos están todos, pues no sabemos de dónde vienen, si hay un aquí, de aquí lo han sacado. Policía vino y nos dijo, entréguenlo, madrecita, porque es un peligro para usted y sus hijos. Así es. 7, 8 de la noche y nosotros nos encerramos. Porque esto es oscuro, Tenemos la luz comunitaria. Una de las zonas más impactantes que he podido grabar en toda mi vida. Está volviendo atrás y hay un chico ahí parado. Vamos. Buenas. Pobrecito, le faltaba un ojo.